Es uno de los temas, bueno, los mejores temas de este semestre, junto con la inflamación, pero neoplasias ya abarca pues, algo más avanzado, los tumores benignos y malignos, tanto su comportamiento, su nomenclatura, su diagnóstico y tratamiento. Si nos vamos directamente a la etimología de la palabra, neo significa nuevo, plasia, pues crecimiento, desarrollo, por lo cual una neoplasia es el crecimiento nuevo de un tejido anómalo, anormal. Eso es lo que tiene que entenderse, ¿ya? Que un tejido que está creciendo es anormal y va a formar una masa, un tumor. Bien, entonces tumor ya también lo vamos a definir como cualquier alteración de tejido con aumento de volumen. Bien, por lo cual hay una masa tumoral, bien, grande o pequeña, no importa, pero que crece. Ahora, este agrandamiento anormal que aparece en el cuerpo hace que esta zona esté pues tumefacta, hinchada o distendida, bien, por lo cual pues a eso se denomina tumor de manera general, bien. Hay tumores benignos, tumores malignos, bien, pero así una masa será un tumor. Muchos toman como sinónimo neoplasia y tumor, y está bien, bien. Toda neoplasia, que es un crecimiento de tejido nuevo, pues es un tumor. Y hay una rama de la medicina que estudia básicamente a estos tumores, a estas neoplasias, con especial atención a los tumores o neoplasias malignas, lo que en general se llama cáncer, que es la oncología. La oncología, pues médica, hace el estudio y el diagnóstico y el pronóstico de los tumores malignos. Y la oncología quirúrgica, bueno, es que hace el tratamiento mediante la extirpación quirúrgica, ¿no? Por cirugía de estos tumores. Si alguien quiere estudiar en su especialidad, ¿no? Oncología, primero debe hacer medicina interna, ¿bien? Si quiere ser oncólogo médico, o salir con especialidad de cirujano general, y luego toman la subespecialidad de oncología médica o oncología quirúrgica. Ahora partimos con la definición. Ya que sabemos la etimología de estos términos, hay dos definiciones que están en el libro de Robbins. Una definición clásica, ¿bien? Y una definición moderna. La definición clásica de neoplasia pues, es una masa normal de tejido, ¿bien? Ven cómo hacemos hincapié en anormal, con un crecimiento excesivo y descoordinado en relación al tejido sano. Entonces, esta masa nueva de tejido está creciendo con sus células mediante proliferación, pues descontrolada a diferencia del resto del tejido sano, ¿bien? Que tiene un crecimiento pues, normal. ¿Bien? Ahora, este crecimiento de esta masa tumoral persiste de forma exagerada, aun cuando los estímulos que han iniciado, que han inducido este cambio, han cesado. Hay estímulos que van a permitir que estas células de repente empiecen a tener una proliferación acelerada, descontrolada. ¿Bien? Y esos son los estímulos iniciales. Pero luego esta masa tumoral se vuelve autónoma, independiente de cualquier estímulo externo, ya que las propias células tumorales producen sus propios estímulos. ¿Bien? Eso es típico de una neoplasia. La definición moderna va más a un ámbito genético, ya que se ha comprobado de que las neoplasias son patologías genéticas. Entonces, la definición de neoplasia sería una alteración del crecimiento celular. ¿Bien? Estamos diciendo que es una alteración de la proliferación de células, desencadenada por una serie de mutaciones adquiridas. Ahí entra el genoma celular. Dicho genoma va a presentar una mutación, ¿bien? No letal, o sea, un cambio.
una alteración del genoma, con lo cual la célula ya va a tener una proliferación descontrolada por esa mutación. Y pues esta célula sola afectada, al tener proliferación, toda su progenie clónica va a tener la misma mutación. Como vemos acá, a partir de una célula que tiene mitosis, sus células hijas también va a tener la misma mutación adquirida y las células hijas de todas van a tener la misma mutación. Toda neoplasia nace de una sola célula. Por eso a un principio las neoplasias son monoclonales, ¿bien? De un solo clon celular. Las neoplasias malignas, al tener más mutaciones adicionales, van presentando pues un genoma distinto. Por eso son policlonales. Bien. Eso es lo que dificulta el tratamiento y hasta el diagnóstico de neoplasias malignas. Hay dos términos que quiero que anoten bien, ya que gracias a esto vamos a poder diferenciar y también catalogar las neoplasias: parénquima y estroma. Bien. Siendo parénquima, bien, el conjunto de células funcionales del cual se constituye un tejido o un órgano. Bien. Entonces, eso es el parénquima, ¿bien? El conjunto de células funcionales. Bien. Porque las células van a tener metabolismo, porque las células tendrán, pues, proliferación. Aquí estamos viendo, por ejemplo, el parénquima hepático, o sea, el hígado. Y este órgano es principalmente parenquimatoso, o sea, casi todo el hígado está formado por células hepáticas, los hepatocitos. Bien, en cambio el estroma se encuentra constituido por la matriz extracelular. Bien, no es lo mismo que tejido conjuntivo, por favor, es matriz extracelular, que está constituido pues por fibras colágenas, fibras elásticas, la sustancia base, ¿bien? Su sustancia fundamental, que es el tejido de soporte. Bien, esta estructura no solamente le da apoyo o soporte estructural a los órganos y tejidos, también le da nutrición, ya que en este estroma, ahí se van a encontrar los vasos sanguíneos y también vasos linfáticos, ¿no? Depende del órgano. Entonces así tenemos los órganos constituidos por un parénquima, bien, celular y un estroma de apoyo vascular. Aquí vemos en la fotografía, vemos el parénquima hepático, ¿no? Con los cordones hepáticos de los lobulillos hepáticos. Pues están rodeados aquí los vasos sanguíneos, la vena porta, la arteria hepática, conductos biliares, por un tejido conectivo, donde está el presente el estroma, bien, el hígado. Entonces, en la constitución de todo órgano y tejido, son siempre estos dos componentes que están presentes, parénquima y estroma. Aquí vemos el ejemplo con una glándula exócrina. ¿Bien? La glándula exócrina pues va a presentar sus adenómeros, las unidades secretoras, y sus conductos excretores. Aquí entonces marcado con el número 1, vemos el parénquima, bien, con los ductos constituidos por células ductales. Y pues los acinos glandulares constituidos por células acinares. Entonces, el parénquima siempre es el conjunto de células funcionales. En cambio, acá vemos el estroma. Bien, miren, hay una cápsula de colágeno, hay también tabiques o septos de colágeno, y esto permite que los vasos sanguíneos pues, puedan distribuirse a entonces, marcado con el número 2, tenemos acá el estroma. Estroma y parénquima en conjunto forman el órgano. Entonces, aquí la pregunta sería, ¿de dónde se va a producir una neoplasia? ¿Quién puede responder a eso?
¿De dónde se origina? ¿Del parénquima o del estroma? Del parénquima, lo juro. ¿Por qué del parénquima? Justamente por las células funcionales que realizan mitosis. Pues correcto. Muy bien. Eso es tener justamente un sentido común. Bien. Pues las células son las que tienen mitosis. Y si hay una mitosis descontrolada, de ahí se origina una neoplasia. Aquí estamos viendo pues el epitelio, ¿no? Normal y justo una célula neoplásica epitelial, el cual va a proliferar con esa mutación inicial, haciendo que su progenie clónica, bien, tenga la misma mutación. Entonces se produce una neoplasia monoclonal. Y el estroma, como vemos abajo, es simplemente el apoyo, bien, de toda neoplasia. Ahora, sabiendo entonces esas dos diferencias entre estroma y parénquima, y sabiendo que las neoplasias siempre se van a originar del parénquima, aquí vamos a ver ejemplos. Bien, estas dos fotografías son de dos neoplasias malignas, pero distintas. Aquí a la izquierda podemos notar, bien, a ver, este, aquí en la izquierda podemos notar que hay un estroma, bien, muy laxo, ¿no? Se ve blanco, y en medio tenemos células neoplásicas. En este conjunto de células que están acumuladas, están dispersas en el estroma, ¿verdad? Están presentando infiltración, están invadiendo el estroma, ¿bien? Ya que este tumor que vemos acá es epitelial y los epitelios están en superficies. El epitelio también es glandular, ¿no? Pero siempre tendrán una membrana basal epitelial que lo separa del estroma. En cambio, en esta imagen vemos cómo el tumor ha invadido, ha roto esa membrana basal y ahora está dentro del estroma. Bien, entonces ahí vemos el parénquima neoplásico y el estroma de soporte invadido. Y como en el estroma están los vasos linfáticos y sanguíneos, es ahí el peligro de que estas células neoplásicas malignas puedan entrar a la circulación y tener metástasis, una diseminación a distancia. Bien, entonces aquí vemos un tumor maligno, pues epitelial, ¿no? Infiltrante al estroma. En cambio, a la derecha, bien, también vemos un tumor maligno, pero es de músculo, es músculo esquelético. Bien, esto se denomina rhabdomiosarcoma. Bien, rhabdomiosarcoma. Bien, rhabdo es esquelético, mio músculo, sarcoma, ¿no? Tumor maligno. Ahora, es tejido muscular. Bien, no tiene membrana basal. Pero vemos aquí las células neoplásicas, todas deformes, ¿no? De distintas formas y tamaños, en medio de un estroma. El estroma de tejido de matriz extracelular, laxa igual. Bien, esto no presenta infiltración, porque el propio músculo está en un tejido rodeado pues, por el tejido conjuntivo, ¿no? El tejido muscular, pues cubierto de tejido conectivo. Entonces, cuando se produce un tumor maligno, bien, de origen mesenquimal, sea de músculo o tejido conjuntivo, estas células neoplásicas proliferan ya dentro del estroma. Bien, y son pues estas son más peligrosas porque ya tienen contacto más temprano con los vasos sanguíneos. De ahí es que pueden originar metástasis tempranas. En la nomenclatura ahora de las neoplasias, vamos a tener que las neoplasias se clasifican según el origen de las células neoplásicas, ¿no? Entonces, hay varios tipos de orígenes, pero hay dos importantes, ¿no? Los dos que son más comunes, de origen epitelial y de origen mesenquimal. Bien, ahí está la mayoría de tumores. Ahora tenemos sufijos. Bien, hay un sufijo para tumores benignos que termine el nombre del tumor en el sufijo oma. Bien, oma, tanto para tumores epiteliales o mesenquimales.
Pero cuando son tumores malignos, cambia. Cuando son tumores malignos de origen epitelial, debe presentar el término carcinoma. Y cuando son tumores malignos de origen mesenquimal, lleva el sufijo sarcoma. Bien, entonces ahí tenemos una gran diferencia para llamar a estos tumores, para denominarlos, bien, por su nomenclatura. Hay ciertas excepciones, bien, pero vamos primero a la parte general. Primero veremos a neoplasias benignas de origen mesenquimal, bien. Entonces, primero hay que identificar los rasgos histológicos de las imágenes. Por eso neoplasias tiene una base histológica primordial. Si reconocemos aquí al tejido, yo voy a ayudar con esta, es tejido conjuntivo. Vemos células alargadas, fusiformes, con puntas. Estos son fibroblastos. No están normales, hay una gran proliferación de fibroblastos en este tejido. Aquí vemos el estroma, ¿no? Blanco. Entonces, las características de estos fibroblastos son benignas, porque se parecen mucho al tejido de origen, ¿no? Está bien diferenciado. Y todo tumor benigno, todos tienen buena diferenciación, se parecen a las células normales, ¿no? El único detalle es que están pues en mayor número, están proliferando por mitosis. Entonces el término de benigno es oma, y como es de tejido fibroso, son de fibroblastos, el nombre será fibroma. Bien, ese es el nombre de la neoplasia benigna. Ahora, entendido eso, vamos con otros ejemplos. ¿Quién puede identificar el tejido que vemos acá en la pantalla? ¿Quién identifica? ¿Tejido adiposo? Correcto. ¿Tejido adiposo unilocular? ¿Puede ser tejido adiposo? Sí, es tejido adiposo formado de adipocitos uniloculares. Correcto. Y aquí vemos un tabique fibroso, ¿no? Que tiene el tejido adiposo porque aquí es el recorrido de los vasos sanguíneos. Muy bien. Entonces, los adipocitos normalmente no tienen mitosis, son permanentes. Pero cuando se produce una neoplasia de tejido adiposo, estos adipocitos con esa mutación van a tener pues una mitosis anormal, formando entonces un tumor de grasa. El nombre pues sería lipoma. Oma de tumor benigno, lipo de grasa. Y vemos que las características de estos adipocitos neoplásicos son similares al tejido normal, están bien diferenciados. Bien, en tumores benignos no hay mucho problema en identificarlos, pues se parecen mucho a la histología normal. Por ejemplo, acá, ¿quién puede reconocer y decir qué tejido vemos aquí? ¿Y qué tipo de tumor se trata? Cartílago hialino, doctor. Correcto, bien. Es cartílago hialino. ¿Cómo sería el nombre de este tumor benigno de cartílago? Un condroma, doctor. Perfecto. Condro, cartílago, oma, tumor benigno. Y vemos condrocitos, como observamos en las lagunas, que tienen proliferación. Bien, anormal. O sea, esto va a formar una masa tumoral de cartílago. Si se hace la biopsia y observamos al microscopio, vemos tejido cartilaginoso bien diferenciado. Y con eso sabemos que proviene de cartílago y es benigno. Este otro, ¿cómo se llamará el tumor ahora? Ya si vemos su origen y su forma, ¿cómo será el nombre de este tumor benigno? Un osteoma, doctor. Correcto. Se llama osteoma. Vemos hueso. Están osteocitos en lagunas,
vemos matriz ósea, hay hueso trabecular, vemos trabéculas de hueso, rodeando pues a la médula ósea vascularizada. Y si el paciente presenta en el hueso, ¿no?, una masa anormal de hueso, ¿no?, se hace biopsia de esa parte, ahí vamos a ver pues tejido óseo con características bien diferenciadas. Entonces es tumor benigno de hueso, osteoma. Es muy sencillo y creo que ya lo tienen claro esta parte de tumores benignos mesenquimales. Pasamos a los neoplasias o tumores benignos, pero de origen epitelial. Recordemos que terminan con oma, ¿bien? Pero acá hay que tomar en cuenta otros aspectos. No solamente la célula que origina esta neoplasia, sino también el patrón microscópico que pueden presentar o un patrón macroscópico, o sea, la arquitectura macroscópica del tumor. Por ejemplo, aquí, miren, en la región del cuello, región cervical, hay una pequeña verruga. Bien, esta excrescencia, bien, tiene forma papilar. Por eso el nombre del tumor será papiloma. Bien, haciendo énfasis pues a estas proyecciones digitiformes o verrucosas que están en la superficie y se originan pues de la epidermis. Bien, entonces todo papiloma es una verruga. Toda verruga es un tumor benigno de origen epitelial. Pueden estar presentes en la piel o también en mucosas, especialmente la mucosa oral o la mucosa genital. Aquí estamos viendo otros ejemplos, comparando estos papilomas, estas verrugas en los dedos, con verrugas o papilomas en genitales masculino y femenino. Bien. Justo estos tipos de tumores benignos, papilomas, se producen por la infección de un virus del papiloma humano, ¿bien?, que es de transmisión sexual, y también por simple contacto. Una persona con verrugas pues puede contagiar a otra persona por el contacto de la piel, o también estas mismas verrugas pueden extenderse por el rascado, ya que el virus va a contagiar otras células de la superficie epitelial. Cuando varios de estos papilomas se juntan, ¿bien?, confluyen, van a formar condilomas. También se les conoce como condilomas acuminados, bien, porque están juntos, conglomerados. Depende del tipo de virus que causa infección. Hay virus oncogénicos que hacen que estos papilomas benignos con el tiempo tengan una transformación maligna y se vuelvan carcinomas. En cambio, si el virus del papiloma no es oncogénico, pues la verruga se queda así, benigna, y no tiene cambio o transformación maligna. Bien, por lo cual hay que hacer tratamiento, especialmente cuando están en esta etapa benigna, un tratamiento de excisión, bien, de extirpación, o tratamientos también con pomadas, ungüentos citolíticos que maten a las células tumorales. Bien, porque tienen un peligro. Ciertos tumores benignos pueden convertirse en malignos. Bien, no todos, algunos. Aquí tenemos otro tumor benigno, adenoma. Adeno, que significa glándula, también puede significar ganglio, por si acaso, y oma, tumor benigno. En la imagen superior vemos una colonoscopía, donde pues vemos una proyección del intestino grueso y la mucosa colónica, evidenciando una masa tumoral grande en la superficie. Haciendo una biopsia de esta masa tumoral, pues vemos en la microscopía glándulas. Son glándulas intestinales o criptas del Lieberkühn, ¿ven?, típicas del colon. Lo único anormal es que están pues aumentadas de tamaño y son numerosas, pero las células caliciformes están bien diferenciadas, por lo cual se trata de un tumor benigno. Bien,
Entonces, tumor benigno de origen epitelial, porque las glándulas son epitelios, ¿no? Son células epiteliales secretoras, y pues, como viene de glándulas, es un adenoma. Los pólipos son también adenomas, porque se originan en las superficies de mucosas, en donde haya glándulas. Solamente que los pólipos son más pequeños. Bien, aquí podemos ver igual el intestino, un pólipo y otro acá, pero pues son distintos macroscópicamente. Un pólipo presenta una excrescencia en forma de cabeza. ¿Bien? Es una proyección macroscópica visible. Hay dos tipos de pólipos según su forma. Pólipos sésiles, con S, ¿no? Sésil, anoten eso. Cuando el pólipo pues está adherido a la mucosa. El segundo tipo es el pólipo pediculado. Presenta un pequeño tallo, como aquí vemos en la foto o en el dibujo de la izquierda. Esto se llama pedículo. Bien, es un pequeño tallito, ¿bien? Donde están los vasos sanguíneos. Y en la cabeza tenemos al tumor, ¿no? Al adenoma. Entonces, un pólipo es un adenoma pequeño. Es benigno también. ¿Bien? Está formado por pues, glándulas de la mucosa proliferadas. En etapa de pólipo hay que extirparlos, porque estos pólipos o adenomas pueden volverse malignos, ¿no? Hay un peligro, un riesgo. Por eso todo pólipo encontrado en cualquier parte del cuerpo tiene que ser extirpado. Aquí tenemos otro tumor benigno, bien, de epitelios, el cistoadenoma. Lo que estamos viendo en la pantalla, bien, durante esta cirugía, es la extirpación de dos masas tumorales gigantes. Se tratan de los ovarios, ¿bien?, de una mujer. Y vemos a la cirujana como está con los dos brazos, pues sosteniendo estos dos tumores enormes, gigantes. Se han originado de la superficie del ovario, superficie que tiene epitelio, ¿no?, de revestimiento, epitelio cúbico. De ahí las células epiteliales han proliferado y han formado una neoplasia de aspecto quístico. Parece una bolsa. Por eso el término de adenoma, bueno, cambia a cisto, ¿no? Se le acopla este prefijo, ya que cisto significa bolsa o quiste. Están llenas de líquido, bien, pueden ser un líquido acuoso, por lo cual el cistoadenoma se llama seroso, o puede tener un contenido como moco, como gelatinoso. El cistoadenoma será mucoso o mucinoso. Eso depende de estas células epiteliales secretoras, ¿bien? Por eso tiene el término de adeno, porque van a secretar líquido seroso o líquido mucinoso. Y aquí vemos el parénquima neoplásico y abajo el estroma de apoyo. Bien, esta es la pared del quiste. Al corte, estos quistes revientan. Bien, su pared es delgadita, mide medio centímetro de espesor, o incluso menos. Pero vean el tamaño. El tamaño no implica que sea maligno. Los tumores benignos crecen así, estos tamaños, pero en mucho tiempo. Su crecimiento es muy lento y en décadas, entre 30 a 40 años, pueden adoptar estos enormes tamaños. ¿Bien? Pero por su naturaleza, al microscopio vemos que están bien diferenciadas las células. Es tumor benigno. ¿Bien? Ahora, observando a las neoplasias malignas, sus células neoplásicas que proliferan descontroladamente van a destruir e invadir tejidos adyacentes. El tumor crece, bien, pero no se queda en su sitio. Las células malignas infiltran, van invadiendo pues a otros tejidos, invaden el estroma, buscan vasos linfáticos o sanguíneos para propagarse en la circulación
y causar metástasis, una diseminación a distancia a otros órganos lejanos, donde se implantan las células malignas y forman otro tumor secundario. Eso es lo que va a causar la muerte de los pacientes, las metástasis múltiples. Ahora, neoplasia maligna o tumor maligno, bueno, es sinónimo, de forma general se le llama cáncer. Y el término, pues, de cáncer lo han adoptado los griegos, ¿no?, a un principio, ya que el signo zodiacal cáncer, pues, representa el cangrejo. Y como vemos un cangrejo, cuando atrapa algo con sus pinzas, con sus tenazas, no lo suelta. Es lo mismo con un tumor maligno. Cuando el tumor maligno invade otras estructuras, no las suelta. Más bien se arraiga firmemente, se va extendiendo. Y aun cuando el tumor maligno haya sido extirpado por cirugía, algún remanente pequeño, microscópico del tumor puede crecer. Y eso se llama recidiva del tumor. ¿Bien? Y cuando hay recidivas, es peor que un cangrejo, se vuelve más agresivo. El tumor crece con mayor rapidez, infiltra y destruye tejidos y puede causar metástasis más rápida. Bien, por eso el término de cáncer también nos referimos, pero cuando son solamente tumores malignos, de cualquier origen, cualquier tipo de tumor maligno. Ya que hemos visto los tumores malignos de origen epitelial y de origen mesenquimal, ahora vamos a ver los malignos. De origen epitelial, los carcinomas, y de origen mesenquimal, los sarcomas. Bien. Carcinomas, recuerden que se originan de epitelios de revestimiento o también se originan de glándulas endócrinas o exócrinas, donde podemos ver las células proliferadas, ¿bien?, pero con otros rasgos. Ya no parecen células normales. Tienen, pues, cambios de forma o tamaño. Sus núcleos son irregulares. Por eso los tumores malignos pueden ser bien diferenciados, moderadamente diferenciados o mal diferenciados. Aquí al lado podemos ver un sarcoma. Bien, este se trata de un fibrosarcoma. ¿Ven los fibroblastos? No tienen un aspecto normal, ya no son fusiformes. Sus núcleos están pues, deformados, las células tienen variedad de forma y tamaño, están en el estroma, ¿no? Pero es tumor maligno de origen mesenquimal, de fibroblastos, entonces se llama fibrosarcoma. Entonces, diagnosticar un tumor, bien, benigno o maligno, tiene que ser tanto macroscópico como microscópico. Entonces vamos a empezar con tumores malignos epiteliales y luego pasamos a los mesenquimales. Carcinomas, ¿no? Aquí vemos en el labio inferior de este paciente, en el lado derecho, una masa tumoral, ¿bien?, de unos 3 centímetros de diámetro, sobrelevado, bordes regulares, pero tiene zonas hemorrágicas en la superficie, también ulceradas. Bien, eso también nos da una pauta de que es un tumor maligno, que tenga zonas necróticas y zonas hemorrágicas, bien, dentro del mismo tumor. Viendo la microscopía, podemos ver el epitelio del epidermis proliferado, pero invadiendo a la dermis, está invadiendo el estroma. Se forman como lengüetas irregulares, bien, que van pues hacia la profundidad. Eso es típico de un tumor maligno, la infiltración o invasión. Entonces, este se trata de un carcinoma epidermoide, tumor maligno de origen epitelial, y epidermoides porque se origina de la epidermis.
Es uno de los cánceres de piel más frecuentes. Otro carcinoma de la piel, bien, otro cáncer de piel es el carcinoma vasocelular. Podemos notar en la macroscopía que esta masa tumoral tiene bordes sobreelevados, ¿bien? Una forma circular, pero cuyo centro está ulcerado. Bien, vemos una úlcera necrótica deprimida a la parte central. Bien, eso es típico de un carcinoma vasocelular. Y además se encuentran más en la cara. Bien. Otro detalle es que los carcinomas siempre están en personas adultas mayores. O sea, es un tumor maligno que afecta más a los ancianos. A la microscopía podemos ver el estroma de la dermis invadido por células neoplásicas epiteliales, ¿bien? Donde podemos distinguir a células basales. Si vemos el contorno, solo el contorno de esta masa de células, vemos que las tienen núcleo grande, un poco alargado, y son muy oscuras. Estas son células basales. Por eso el nombre de vasocelular, ¿no? Célula basal. Y tienen un patrón microscópico típico. Patrón en empalizada. Empalizada sería como si fuesen palos, bien, así dispuestos como si fuese una cerca, que justo pues está separando el estroma del parénquima tumoral. Otro dato del carcinoma vasocelular es que no produce metástasis. Bien, puede invadir, infiltra la dermis, ¿no? Pero no entra a vasos sanguíneos. Bien, es uno de los pocos tumores malignos que tienen esa característica. Ahora en la imagen vemos un adenocarcinoma. Hemos hablado ya de los adenomas o pólipos, bien, que son tumores benignos. Y en este corte de colon, bien, de intestino grueso, observando la mucosa, hay dos pólipos, uno pequeño y otro mediano. Son tumores benignos, ¿no? Son adenomas de colon. Pero vemos aquí al medio una masa grande, multilobulada, con zonas hemorrágicas, y esto ya se trata de un cáncer, ¿no? De colon, un adenocarcinoma. Haciendo biopsia y viendo al microscopio, podemos distinguir las glándulas colónicas, o sea, estas criptas del Ibercum, pero totalmente deformadas. En un tumor maligno se pierde la arquitectura normal, ¿bien? Del tejido, y las células epiteliales vemos que tienen pues rasgos malignos, distinto tamaño, forma, núcleos irregulares y mucha proliferación, ¿no? Mucha mitosis. Incluso hoy están invadiendo el estroma con pequeños nidos y lengüetas tumorales. Bien, entonces ahí vemos pues que tienen una luz glandular. Siempre hay que distinguir también el lumen de las glándulas. Con eso nos da pues la orientación de que se trata de un adenocarcinoma. En cambio, estos que son de epitelios son sólidos, no hay lumen glandular. Bien, otro detalle para también pues, poder identificar estos tumores epiteliales malignos. Hemos visto al cistoadenoma de ovario. Aquí está su contraparte maligna, el cistoadenocarcinoma. En la imagen microscópica vemos el útero, bien, está de cabeza. Aquí arriba está el cuello, el cérvix uterino. Aquí vemos el cuerpo uterino, las trompas a los costados y el ovario irregular en ambos lados. Ese es un cáncer de ovario. Vean que es pequeño, y aunque sea pequeño ya es maligno. Bien. Si se hace un estudio histopatológico del ovario, vemos esto. La pared del ovario presenta un epitelio de revestimiento con células malignas. Incluso han crecido tanto en la superficie
que han adoptado este patrón papilar como una verruga. Entonces, esto se denomina cistoadenocarcinoma papilar de ovario. Bien, el término, entonces, del patrón microscópico también se coloca en el nombre. El estroma que vemos en la pared no está invadido. El tumor está creciendo en superficie, no en profundidad. Bien, pero aún así hay que hacer una extirpación porque estos tumores se pueden extender, incluso hasta el peritoneo. Ya que hemos visto que los carcinomas aparecen en gente adulta mayor, mayores de 60 años es la mayor incidencia, los sarcomas, por el contrario, son de jóvenes, incluso de niños. Bien, aparecen adolescentes, aparecen infantes. Aquí estamos viendo un tumor maligno en el antebrazo de un neonato, un recién nacido. Ya nació con esto y está creciendo más rápido la masa tumoral, bien, en todo el antebrazo. Ahora, haciendo una biopsia de este tumor, vemos que está originado de fibroblastos, que están en una gran proliferación mitótica. ¿Bien? Los fibroblastos tienen características malignas por sus núcleos, pero está bien diferenciado. Todavía se conserva su forma alargada, fusiforme, bien, pero es maligno. Entonces el nombre es fibrosarcoma. Hay que extirpar el tumor. Y como estos tumores mesenquimales están en el estroma, pues hay que hacer amputación. No queda de otra. No se puede retirar todo el tumor y dejar, ¿no?, parte del brazo o estroma porque van a haber recidivas. Hay que hacer una ablación, una amputación de la extremidad superior. Bien, antes de que se produzcan las metástasis por vía sanguínea. Aquí tenemos el liposarcoma, la contraparte maligna del lipoma. Vemos una masa tumoral grande, tiene zonas hemorrágicas, zonas necróticas, ¿ven?, un aspecto heterogéneo. Y viendo la microscopía, vemos adipocitos, pero malignos. Vean, tienen pues diferentes formas, tamaños, núcleos aberrantes. Incluso está mal diferenciado, ya no parece tejido adiposo. Y mientras más pierda la diferenciación un tumor maligno, más agresivo es. Se vuelve primitivo. ¿Bien? Es como una persona, o sea, civilizada, como una célula normal, y estas sería como un cavernícola, ¿no? Todo agresivo, indiferenciado, que es agresivo y pues es tumor maligno. Aquí tenemos una masa tumoral en el talón de esta persona. Seguramente ha crecido rápido. Bien, aquí está en el talón. Y cuando se hace biopsia, se hacen, ¿no?, estudios imagenológicos, se ve que está formado de cartílago. Eso es un condrosarcoma. Sarcoma de tumor maligno mesenquimal y condro, que es de cartílago. Seguramente está en el hueso calcáneo, ¿no?, del talón. Y pues aquí vemos células de cartílago con trocitos malignos proliferando. Incluso ya hay pequeñas espículas de hueso en medio. Hay osteoclastos, incluso aquí en la flecha. Bien, es un tumor de cartílago que ya está invadiendo pues al hueso. Entonces, pues hay que hacer toda una exéresis, hay que quitar todos esos restos de cartílago del hueso calcáneo. Y a veces cuando ya está muy extendido este condrosarcoma, hay que hacer la amputación. O sea, hay que retirar todo el pie. Y ese es el problema con los sarcomas. Pues hay que quitarle todo el tumor y a veces partes o extremidades del cuerpo. Aquí vemos el osteosarcoma, pues, está en el hueso mismo, el tumor. Seguramente se ha hecho la amputación del brazo, ¿no? Y vemos aquí la extremidad de este hueso. Tiene una masa tumoral heterogénea que está constituido por osteocitos malignos.
los vemos con sus núcleos, ¿no?, totalmente aberrantes. Eso se llama discariosis, lo vamos a aprender después, ¿no? Tienen rasgos de malignidad, está mal diferenciado. Al otro extremo vemos hueso, aquí vemos osteocito, está bien diferenciado, pero este tumor maligno está ya infiltrando al hueso sano. Ahora vamos a ver otros ejemplos de tumores malignos de otro origen, de origen linfoproliferativo, o sea, de células sanguíneas. Estos tumores se originan pues tanto en la médula ósea como en tejidos linfoides. Ahí tenemos dos malignos, la leucemia y el linfoma. La leucemia, también llamada cáncer de la sangre, ¿bien?, pues se origina en la médula ósea, el tejido hematopoyético, donde la línea germinal linfoide o mieloide están afectadas. Entonces se van a originar pues mieloblastos o linfoblastos malignos, que son células inmaduras, como vemos acá, primitivas, que salen a la sangre, ¿bien? Como son malignos, pues estos destruyen a las células normales de la sangre. Pueden causar anemia, linfopenia, ¿bien? Y vemos en este frotis de sangre, pues una gran cantidad de linfoblastos malignos. Por eso las leucemias tienen dos categorías: leucemias linfoides, si son de linfocitos, y leucemias mieloides, ¿bien?, si son de los mielocitos, las células que van a originar pues a los granulocitos, neutrófilo, basófilo, eosinófilo. Entonces, aquí vemos una leucemia linfoide. Se nota que son linfoblastos, ¿no?, por su gran núcleo. En cambio, los linfomas, aunque termine en oma, es tumor maligno, ¿bien?, originado de linfocitos. Este se encuentra en órganos linfoides y tejidos linfoides, donde hay acumulación de linfocitos. Puede ser los ganglios linfáticos, el bazo, las amígdalas o el MALT, tejido linfoide asociado a mucosas. Aquí vemos en el cuadro una gran cantidad de linfocitos pequeños, normales, pero de forma dispersa hay otros linfocitos anormales, grandes, ¿bien?, irregulares, que están teniendo mitosis. Bien, entonces estas son las células malignas. Esto es un linfoma de Hodgkin. Hodgkin es el que ha descubierto y descrito este tipo de linfoma. Y estas células malignas del linfoma de Hodgkin se les conoce como células de Rith-Steenberg, o también llamadas células en espejo, porque como vemos, una célula maligna tiene su reflejo, ¿no?, otra célula idéntica al lado, como si fuese un espejo. Ahora, hay también tumores mixtos, o sea, de doble origen, tanto epitelial y mesenquimal al mismo tiempo. Y uno de los ejemplos son los adenomas pleomorfos de glándula parótida, o sea, de la glándula salival. Estos se originan pues de las células mioepiteliales. Las células mioepiteliales son células epiteliales, pero con diferenciación de músculo, porque tienen citoesqueleto contráctil. Bien, son esas células mioepiteliales que rodean a los acinos salivales para exprimirlos con la contracción, que salga la saliva. Entonces, cuando el tumor se origina de estas células mioepiteliales, va a presentar una diferenciación divergente de una sola célula, ¿no?, neoplásica. Entonces se va a formar células malignas o células tumorales de origen epitelial y otras de origen mesenquimal. ¿Ven? Hay los dos. Se forman acinos salivales neoplásicos y se forma tejido mesenquimal neoplásico. Se puede evidenciar hueso, cartílago también, tejido fibroso, ¿bien?, pero bien diferenciado, o sea, es un tumor benigno.
bien, solamente que crece, pues, fue un poco más acelerado, bien. Como es una glándula superficial, pues, miran cómo produce una tumefacción en la cara, en toda la zona maceterina, o donde está el macetero, llegando incluso a la región auricular cervical. Cuando se hace biopsia, pues vemos acá que es un tumor, un adenoma pleomórfico, y aunque sea benigno y hay que hacer la extirpación, la cápsula es tan delgadita de estos adenomas pleomorfos que generalmente hay recidivas, porque hay pues pequeñas partes del tumor que se quedan, restos del tumor que no se pueden extirpar y el tumor crece rápido y a veces se vuelve maligno, ¿no? Más agresivo. Aquí tenemos otro tipo de tumor, los de origen embrionario. ¿Bien? Y estos se originan pues, de las capas embrionarias, endodermo, ectodermo, mesodermo. ¿Bien? Se llaman teratomas. Ahora, el nombre de teratoma, bien, oma de tumor benigno, y terato, que pues, significa monstruo, es porque estos tumores, al ser pues, identificados, van a presentar en su interior pelos, van a presentar sebo, grasa, pero también pueden presentar algunos dientes, incluso uñas. Bien, entonces por eso tiene un aspecto monstruoso, ¿no? Parece un monstruo ahí deformado. Hay dos tipos de teratomas, el teratoma quístico y el teratoma maduro. Bien, ambos son benignos, por si acaso. El teratoma quístico, bien, tiene ese nombre porque parece una bolsita, parece un quiste, el tumor. También llamado quiste dermoide, bien, es su otro nombre o sinónimo. Vemos acá, pues al cortar esta bolsa quística, pues ahí su interior plagado de pelos, sebo y hasta dientes. El teratoma quístico se origina solamente del ectodermo, bien, por lo cual va a formar solo tejidos ectodérmicos, como la piel, bien, tanto la epidermis como la dermis con sus anexos cutáneos, folículos pilosos, glándulas sebáceas, son los que van a producir pelo y van a producir sebo. Bien, es piel prácticamente, ¿no? Dermoide. Algunos incluso pueden presentar esmalte, la corona de dientes, porque el esmalte y la dentina son de origen ectodérmico. Incluso pueden presentar uñas, que es de queratina ectodérmica. Estos teratomas son más frecuentes que aparezcan en las gónadas, ¿bien? En el testículo o en los ovarios. Pero se pueden formar en cualquier parte del cuerpo. Bien. Ahora, los teratomas maduros son tumores benignos de las 3 hojas embrionarias, o sea, ectodermo, mesodermo y endodermo. Por lo cual, estos pueden originar cualquier tejido del cuerpo. Hay tejido epitelial, tejido glandular, ¿no? Hay glándulas endocrinas, exócrinas. Hay también tejido conjuntivo, muscular, cartílago, hueso, médula ósea, tejido nervioso, neuronas. Bien, entonces todos están pero bien diferenciados como vemos en la foto. Si son bien diferenciados, sus células es un tumor benigno, bien, de crecimiento lento. Su contraparte maligna es el teratocarcinoma. Bien, eso ya es completamente pues, maligno y sus células no tienen diferenciación. Ahora tenemos a los pseudotumores, o sea, son masas que pueden simular ser una neoplasia, pero no son tumores, no son neoplasias. Bien, aquí tenemos dos, anoten, amartoma y coristoma. Hablando del amartoma, bien, esto es simplemente una masa desorganizada de tejido del mismo órgano. O sea, el órgano que se está desarrollando en la etapa embrionaria va a presentar una alteración, ¿bien? Una desorganización de sus tejidos y va a formar esta masa. Bien, aquí vemos a la histología,
las células son normales, el tejido es normal, solamente que está pues todo mezclado. Ahora, no es una neoplasia porque los amartomas no tienen crecimiento, porque sus células no presentan proliferación neoplásica. Bien, pueden ser grandes, pueden ser medianos o pequeños, dependiendo cómo sea la masa, pero nunca crecen. Bien, no causan infiltración ni invasión, mucho menos metástasis. Bien, entonces son tejido desorganizado del mismo órgano. En cambio, un coristoma se trata de una masa, pero ectópica de tejido. Bien, o sea, no pertenece al lugar, es heterotópico. Por ejemplo, aquí vemos la conjuntiva vulvar del globo ocular. Y en esa conjuntiva hay una masa anormal. Haciendo la extirpación, la extracción de esta masa extraña, vemos que está formado de hueso. Es hueso compacto, con matriz ósea y osteocitos, pero que no ha crecido. O sea, la persona ha nacido con esto, porque embriológicamente una parte ectópica de hueso se implantó en el ojo. Bien, entonces eso se llama coristoma. Bien, no pertenece al órgano, es un pseudotumor, ¿no? Coristoma óseo epivulvar, ¿no? Porque está encima de la conjuntiva vulvar. En el libro de Robbins van a encontrar esta tabla donde está catalogado todos los tipos de tumores, los más principales, ¿no? Los más importantes, tanto benignos y su contraparte maligna, y su origen, ¿no? De origen mesenquimatoso, de vasos, ¿no? Sanguíneos, células sanguíneas de músculo, tumores de origen epitelial, tumores mixtos y tumores germinativos, ¿no? Originados de células germinativas, embrionarias, teratomas, como hemos indicado. Lo que van a hacer, ya como primera tarea, para el próximo día lunes, es presentar en una hoja, solo en una hoja, toda esta lista, bien escrita a mano, sin dibujos, sin gráficos. Solamente esta lista bien ordenada de los tipos de neoplasias, benignas, malignas, como vemos acá, separadas por sus orígenes. Bien, y eso va a ser la tarea, van a presentar eso en físico, en hoja, y para el siguiente lunes, si es que volvemos a las clases presenciales, ¿sí? Le van a sacar foto antes de entregar. Ahora pasando ya a las características macro y microscópicas de los tumores benignos y malignos. Con todos los ejemplos que hemos visto, ahora ya vamos a distinguir ciertas características generales, ¿bien? No son absolutas, ¿bien? Estas características lo tienen la mayoría de tumores, no todos, ¿bien? Por lo cual vamos a distinguirlas. Esta imagen que vemos del útero, ¿bien? Con sus anexos, va a ser para el examen, ¿bien? Ojo con esta imagen. Vemos acá en el miometrio dos tumores, uno benigno en el lado izquierdo y otro maligno, ¿no? En el lado derecho. Ahora, esto se origina pues de músculo liso. Entonces, el nombre del tumor benigno será leiomioma. Leiomioma, ¿no? Tumor benigno de músculo liso. Al lado izquierdo vemos el tumor maligno. Su nombre será leiomiosarcoma. Sarcoma, tumor maligno, ¿no? De origen mesenquimal, de músculo liso. Leiomio. Bien, ahora sus características macro. Los tumores benignos generalmente son pequeños, ¿bien? Porque su crecimiento es lento, en varios años crecen, ¿bien? De forma paulatina, forma lenta es su crecimiento, ¿bien? Ahora, sus bordes son bien demarcados, o sea, bien delimitados. Vemos los bordes, el contorno regular.
Incluso hay tumores benignos que tienen cápsula de colágeno, que los separa del resto del tejido normal. Por eso los tumores benignos son más fáciles de extirpar, porque se puede diferenciar, ¿no?, la parte normal, la parte tumoral. Ahora, microscópicamente, los tumores benignos siempre están bien diferenciados. Las células, ¿no?, del tumor se parecen mucho a las células normales de origen. Vemos acá leiomiocitos fusiformes, alargados. Los tumores benignos no tienen invasión ni tampoco presentan metástasis, nunca. ¿Bien? Solo crecimiento formando esta masa tumoral, ¿no?, que dependiendo del tamaño puede causar compresión. Ahora, los tumores malignos, por otra parte, la mayoría son grandes. Y eso se debe a que su crecimiento es rápido. Crecen en pocos meses, incluso en semanas pueden crecer a tamaños grandes. Ahora, los bordes o el contorno es difuso, o sea, sus bordes son irregulares. Vemos como el tumor creciendo, pues va enraizándose, va como echando raíces, causando infiltración e invasión a tejidos y órganos vecinos. Y como está extendiéndose rápidamente hacia los costados, hacia el contorno, en el centro aparecen zonas hemorrágicas y necróticas, porque se pueden desgarrar o romper vasos sanguíneos, ¿no?, y va a haber hemorragia. Incluso por esa misma hemorragia va a haber isquemia, y zonas céntricas del tumor maligno van a presentar necrosis isquémica. Ahora, los tumores malignos, como vemos microscópicamente, están mal diferenciados, o también llamado pobremente diferenciado, indiferenciados. O sea, las células en aspecto ya no se asemejan a las células de origen, pues sus formas son variadas, tamaños diferentes, núcleos irregulares. Y es por su crecimiento, tienen invasión local y metástasis vascular. Aquí vemos células, ¿no?, del tumor que se están introduciendo a vasos sanguíneos, especialmente se meten a venas, pueden causar incluso una embolia tumoral, embolia metastásica, o se pueden también introducir a vasos linfáticos, ¿bien?, que van a ir conducidos hacia los ganglios linfáticos. Entonces, un tumor maligno sí puede presentar metástasis luego de la invasión. Esas características tumorales siempre hay que acordarse para ver macroscópica y microscópicamente un tumor. Macro hemos dicho, pues el crecimiento y tamaño y los bordes de un tumor. Además, su aspecto, tumor benigno, aspecto homogéneo. Tumor maligno, aspecto heterogéneo, ¿bien?, con zonas necróticas hemorrágicas. Y por su diferenciación, tumores benignos son diferenciados, bien diferenciados, ¿no?, por eso son buenitos. Y los tumores malignos, pues mal diferenciados. Pero también hay tumores malignos moderadamente diferenciados y tumores malignos bien diferenciados. O sea, sus células parecen normales, pero tiene infiltración, ¿no?, tiene invasión a otros tejidos o hasta metástasis. Entonces, ahí vemos los rasgos de diferenciación celular. Y anoten esta definición. Diferenciación es la magnitud en que las células parenquimatosas neoplásicas se asemejan en forma y función a las células normales. Bien, con eso lo han dicho todo. Como las células tumorales se parecen en forma y en función a las células normales de origen. Bien. Ahora,
el término anaplasia, an significa sin, ¿no? Plasia, desarrollo, crecimiento. Es porque las células anaplásicas han perdido la diferenciación celular. Anaplasia es la falta de diferenciación. Toda célula maligna que tenga anaplasia no tiene diferenciación. Entonces, hay signos de anaplasia, o sea, hay signos de malignidad celular, y son todos estos. Estos cambios morfológicos o de estructura son la discariosis. Aquí está mal. Discariosis. Cario significa núcleo, dis alteración, ¿no? Osis proceso. Entonces hay una alteración de los núcleos en forma del núcleo, tamaño del núcleo. Pleomorfismo. Pleo significa núcleos o formas y tamaños diferentes, ¿no? Variación en forma, pleomorfismo. Hipercromasia, hiperaumento, cromocolor, núcleos más oscuros. ¿Bien? Hay mitosis atípicas, bien, porque hay mucha proliferación rápida de células. Multinucleación, o sea, múltiples núcleos. Nucleolos prominentes, ¿no? Que son muy evidentes los nucleolos, porque son células muy activas. Además, también puede haber en epitelios pérdida de polaridad, o sea, ya no se evidencian los estratos o capas de un epitelio, se pierde esa polaridad normal, y la relación núcleo-citoplasma también es anómala, ¿no? Diferente. Aquí estamos viendo ejemplos de discariosis. Vemos un linfocito normal y vemos aquí otro linfocito anómalo en su núcleo discariótico. Aquí también vemos en esta citología de Papa Nicolau una célula de epitelio del cuello uterino, del exocervix, con este núcleo anormal, ¿no? Grandote, deformado. Aquí hay otros también con discariosis. Aquí vemos pleomorfismo. Entonces hay una variación celular en tamaño y forma. Vemos cómo hay células deformadas, aberrantes. Ninguna célula tiene forma de otra célula. O sea, todas tienen variedad de formas. Esto también se puede acompañar con multinucleación. O sea, hay células con múltiples núcleos. Y eso es porque la célula trata de dividirse, pues, y no se divide completamente. No hay citocinesis. Y pues también se ven los núcleos hipercromáticos, núcleos oscuros, negros. Bien, eso es por debido a la cromatina, que tiene un exceso de cromatina, pues de estas células malignas. ¿Ven? Entonces son rasgos de anaplasia, son rasgos de malignidad. Aquí vemos una célula normal con su cromatina, ¿no? Heterocromatina y eocromatina. En cambio, una célula con hipercromasia, todo se ve negro. Bien. Acá vemos también rasgos de discariosis, ¿no? Núcleos irregulares, variados. Ahora, la relación citoplasma y núcleo, pues lo normal es que sea de 1 a 1. En cambio, cuando son malignas, como vemos acá a la derecha, la relación núcleo-citoplasma puede ser de 4 a 1. O sea, el núcleo es más grande, 4 veces más grande de lo normal. O a veces es el doble de lo normal, el triple de lo normal. Entonces hay menos citoplasma que núcleo. Aquí vemos también discariosis e hipercromasia. Pleomorfismo también de las células. Y aquí una mitosis. Las mitosis atípicas, bien, son mitosis multipolares. Una mitosis normal tiene 2 polos, ¿bien? Donde se forma el uso mitótico. En cambio, si es una mitosis atípica, puede presentar 3 polos,
4 polos o múltiples polos. Por lo cual vemos acá, miren estas formas, estas mitosis tripolares, tetrapolares o multipolares, que parecen ya prácticamente como un asterisco. Y pese a esto, o sea, pese a estas alteraciones celulares, las células malignas siguen dividiéndose sin parar. Por eso las células cada vez tienen más mutaciones. Con más mutaciones, su genoma se vuelve inestable y el fenotipo celular se vuelve más aberrante. Y esta es la pérdida de polaridad. Esto solamente con epitelios, ¿no? Con tumores malignos epiteliales. Podemos ver la orientación normal, donde hay capas de células que por su citomorfología se pueden diferenciar estas capas, ¿no? Un estrato basal, un estrato parabasal, estrato intermedio y estrato superficial, ¿no? Donde las células ya son planas. Epitelio plano, estratificado, no queratinizado, ¿no? Ahora, cuando ya existe alteración, ¿eh? Incluso displasias que ya hemos visto, ¿no? Displasias, esta es una alteración de las células, ¿no? Una alteración de crecimiento y desarrollo. Y cuando hay displasia, la polaridad empieza a distorsionarse. Aquí vemos la capa estrato basal, pero ya el parabasal está más arriba. Ya no se nota el estrato intermedio. Cuando esa displasia va avanzando, pasa de leve, moderada a displasia severa, vemos como la polaridad ya se ha desorganizado. Parece que el estrato basal y parabasal está en todas partes. Hay muchas figuras mitóticas. Bien, ya los núcleos pueden presentar alteración, o sea, discariosis. Y eso puede ya pasar a la neoplasia maligna, cuando ya hay discariosis, hay pleomorfismo, hipercromasia y mitosis atípicas. Bien, carcinoma in situ. Y cuando se rompa la membrana basal y las células ya empiezan a ingresar al estroma, y es un carcinoma invasor. Entonces, siempre hay una evolución natural de los tumores. Bien, algunos tumores, como hemos indicado, pueden ser benignos a un principio y luego tienen una transformación maligna. Pero son muy pocos los tumores que tienen ese cambio. Los tumores malignos nacen malignos. Bien, así es la mayoría. Puede haber incluso una alteración adaptativa celular predisponente al cáncer. Hemos hablado de la hiperplasia patológica y de la metaplasia como dos adaptaciones que de continuar pueden ir a la neoplasia, ¿no? Aquí vemos una célula normal que ya presenta una alteración inicial. Puede presentar una hiperplasia, una proliferación de células, o una metaplasia, un cambio de una célula por otra más resistente. Y ahí se forma entonces una displasia con el tiempo, una alteración, ¿no? Pero es premaligna las displasias, ¿bien? Son alteraciones de desarrollo. Lo malo de la displasia es que ya se conduce con su proliferación al carcinoma, porque ya van a presentar mutaciones y anaplasia. Y vemos un carcinoma in situ creciendo en su lugar, en el epitelio, y cuando ya se vuelve invasivo, este puede causar infiltración y metástasis vascular. Las células, mientras más anaplásicas sean, más primitivas se vuelven, más agresivas van a ser. Aquí tenemos la displasia de cuello uterino, ¿no? Un cuello uterino normal. Aquí tenemos un L-sil, o sea, una displasia de bajo grado, un H-sil, una displasia de alto grado, en donde vemos ya figuras mitóticas y discariosis, y la displasia después avanza a cáncer, carcinoma de cuello uterino. ¿Bien? Y estos cambios
ocurren en años. De una displasia de bajo grado a displasia de alto grado pueden pasar entre 3 años a 5 años, bien, para que haya ese cambio. Y de una displasia de alto grado a volverse cáncer, igual, entre 3 a 5 años. Y eso va a depender del estado inmunológico de la mujer, de su estado nutricional también, y del tipo de cepa de estas células, o sea, de la mutación que tenga la célula. Entonces, puede pasarse de un tumor, una displasia, a un cáncer entre 6 a 10 años. ¿Bien? Por eso el diagnóstico temprano de las displasias de cuello uterino, porque estas displasias pues, se originan por infección del papilomavirus humano, que en un principio produce pues, un papiloma, un tumor benigno. Y estas lesiones verrucosas que vemos son planas, no son tan evidentes. Bien, es un papiloma plano, pero las células que ya tienen tumoración benigna van a presentar displasia, y esa displasia, como vemos, va avanzando hasta que se vuelve cáncer infiltrativo. Y pues ya el tratamiento y el pronóstico cambian. El pronóstico es malo, el tratamiento va a ser una extirpación con quimioterapia, radioterapia. Bien. De no tratarlo, pues el cáncer va a avanzar hasta llegar a la metástasis. Y cuando ya ocurre esta etapa final con metástasis, una etapa terminal, ya no hay tratamiento, ¿no? Solamente el tratamiento paliativo para el dolor, nada más. Ya no se puede salvar. Aquí vemos las zonas necróticas e isquémicas, que si vemos en una masa tumoral grande, esto nos indica pues, que puede ser un tumor maligno. Incluso cuando hay necrosis antigua, hay calcificación, ¿no? Calcificación distrófica en zonas necróticas. Y así se puede ver, ¿no? Unas zonas pues, ampliamente muertas del tejido, y adyacentes zonas con anaplasia tumoral maligna. Vamos a quedar hasta acá. Grado de diferenciación, invasión, vías de propagación, vamos a avanzar la próxima clase. Bien, ya que con este primer tema que hemos tenido virtualmente, hasta ahí creo que tengan bien las bases de las neoplasias, bien, principalmente en la nomenclatura. Entonces ahora lo que van a hacer, jóvenes, es presentar sus apuntes ahora mismo al grupo WhatsApp. No al grupo WhatsApp, sino a mi WhatsApp personal. Tienen 2 minutos, o sea, como tienen su cuaderno a su lado, han anotado todo lo que he explicado del tema, le sacan foto con su celular y lo envían a mi WhatsApp, nada más. Entonces nadie va a poder hacer sus apuntes recién, si no ha hecho desde el principio. En 2 minutos termino, ¿bien? Y es el plazo. Entonces ahora justo estoy recibiendo ya las fotos, correcto. Van a tener su calificación sobre 15 de evaluación continua en vez de examen. Listo, eso es todo. Nos vemos. Ojalá que el miércoles podamos vernos en la presencialidad. Voy a enviar Doctor, disculpe, el QR de la asistencia. eso, voy a enviar el QR de la asistencia al grupo de WhatsApp. Listo, nos vemos. Hasta la próxima clase. Hasta luego, doctor. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Hasta luego.